En este vídeo vamos a hablar sobre la forma en la que funciona la compilación en general, todos los compiladores C++ o C, y en particular la de Arduino. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede trabajar con las directivas de compilación, los famosos define, y vamos a explicar un poco cómo funciona todo esto. Hemos visto un uso bastante frecuente de los defines simplemente para hacer el mismo papel que tendría una constante. Es decir, si yo quiero conectar, imaginamos que hacemos un semáforo, el pin conectado a la luz verde de el pin 7, pues puedo hacer un define en el que simplemente en lo que queda de programa yo siempre puedo trabajar con esa etiqueta, que no sería una variable, sino que es simplemente una etiqueta que se va a sustituir con posterioridad a lo largo del código. Es decir, yo así ahora siempre que trabaje con ese pin, pues puedo utilizar directamente la expresión, la etiqueta verde en lugar de utilizar el pin. Por ejemplo, yo podría hacer ahora digital write verde high para encenderlo, ¿no? Así sí estaría encenderlo. Aquí en el setup pues pondría mi pin mode directamente referido también al verde como salida. Y del mismo modo haríamos con el rojo. ¿De acuerdo? Estos son sustituciones, es decir, no hay una variable que tenga ese valor que represente una constante, sino que el compilador directamente sustituye en todos los lugares en los que aparezca la etiqueta verde por lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Esto, de hecho, es mucho más potente que simplemente definir una etiqueta y un valor, como si fuera un número. Porque, por ejemplo, si yo me doy cuenta que durante gran parte de mi código yo lo que hago es utilizar expresiones muy similares, aquí por ejemplo, ahora lo que haría sería apagaría el verde para hacer este semáforo, apagaría aquí el semáforo y ahora aquí voy a hacerlo lo mismo con el rojo, o sea, encendería el rojo y aquí apagaría el rojo. Pues si yo no tengo ganas de escribir tanto, o si me di cuenta que lo interesante es para alguien que vea un poco el flujo del programa, yo podría hacer un define que directamente me sustituya toda esta expresión de una forma simplificada. Es decir, yo puedo hacer un define enciende, por ejemplo, y una de las grandes cosas, de las facilidades más potentes que tienen los defines el preprocesador es que puedo utilizar una etiqueta dentro. Entonces yo podría decir, cada vez que se encuentre con enciende X, sustitúyelo por digital write X high, y sería así de sencillo. Igual podría hacer una que fuera apaga, vamos a intentarlo para que quede un poco más mono, y directamente ya tendría esta función. Entonces podría sustituir toda esta expresión, sería tan sencilla como poner simplemente, bueno, cuidado con los puntos y comas, mejor no ponerle punto y coma y luego escribirlo, porque si no podemos dar lugar a problemas con los paréntesis y los bloques. Yo pondría aquí simplemente enciende verde, ¿vale? Esta es la línea que sustituye, apaga verde, veis que le pongo el punto y coma detrás, porque sustituye literalmente, es decir, siempre que encuentre esta expresión la reemplaza por la correspondiente que hemos puesto a la derecha. Aquí pondríamos, por ejemplo, pues otra vez, bueno, aquí sería otra vez enciende rojo, punto y coma, y ya por último pues apaga rojo, y ya tendremos todo nuestro programa hecho así. Esta facilidad nos permite hacer un código mucho más legible, incluso nos permite que hagamos un programa para gente que no está acostumbrado, que tiene más problemas con escribir todas estas expresiones. Podríamos hacer una colección de defines que nos simplificaría bastante todo este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el define? Pues en el momento, en la primera fase de que nosotros cuando decimos compilar el programa, lo que se hace son varias cosas en concreto. Vamos a verlo un poco en detalle. Cuando yo hago una compilación, lo que se están haciendo son estas tres cosas. Lo que se llama el preprocesado, que tiene varias fases, que ahora las veremos. El compilado, que es lo que estamos acostumbrados, es decir, se validan las expresiones, se ve que todo tiene lógica, que están todos los puntos y comas, todos los corchetes, todo
todas las llaves, todo perfecto. Y la tercera parte, que es lo que se llama el enlazado o linkado, que lo que se hace es que se conectan todos esos bloques que estamos utilizando con las librerías que hayamos usado y se genera ya el ejecutable. En esta primera parte de preprocesado, lo primero que se hace siempre es añadirlo a include, es decir, se coge nuestro código y se expande. Esa expansión representa que por cada include se coge todo el código que aparece en ese fichero y se inyecta literalmente, o sea, se construye un nuevo fichero de texto con todos los includes, ¿de acuerdo? Se evalúan todos los defines, es decir, se hacen todas esas sustituciones y se utiliza también lo que se llaman las directivas de preprocesado, que son otras directivas como por ejemplo el if-def, que pregunta si está definida una variable o no. En función de eso se quita o se añade código, o sea, todo el código que no se valide se retira de ese macro fichero, y una vez que tenemos todo compactado se hace ese compilado, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con varios ficheros, esto se hace por cada uno de los ficheros, y en esa etapa de linkado es donde se conectan. Por eso muchas veces tenemos que añadir el famoso extern a alguna parte de nuestro código para avisar al compilador de que lo que no ha encontrado en este momento lo va a encontrar posteriormente en esa fase de enlazado, en el linkado posterior, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros marcamos algo como extern, eso queda marcado como ya lo encontraré, y en esa última parte, en la que se juntan todos esos ficheros que hemos trabajado, todo ese enlazado y ese linkado, es cuando se resuelven todas esas variables que estaban con el linkado. Hemos visto en nuestro código, hemos utilizado algunas de estas partes. Vamos a ver ahora cómo haríamos, por ejemplo, si pusiéramos los includes, porque pondríamos nuestra librería, para ver en concreto cómo funcionaría esto. Pues yo pondría aquí mi librería, ¿vale? Librería, la que sea. Y ese código directamente se coge, se busca en el fichero y se inyecta aquí. Arduino hace un pequeño truco para facilitarnos un poco la vida y siempre les pone a todos los ficheros .ino, le pone un include Arduino al principio. De esa forma nos ahorramos un montón de trabajo y están definidas todas estas funciones de digital write, pin mode y todo esto. O sea que esto realmente no es necesario en los ficheros ino, porque Arduino ya lo hace por nosotros. Sí, en los CPP, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos un fichero CPP sí que se lo tenemos que añadir a mano. Bueno, hemos visto el uso de los include, del define. Esa tercera opción que teníamos es lo que se llama la directiva de compilación. Imaginaros que yo tengo aquí, por ejemplo, quiero añadir unas trazas para que se mande de depuración y, por ejemplo, quiero que se mande al puerto serie una serie de resultados, pero no quiero que se manden siempre, sino solamente cuando estoy en modo de depuración. Entonces yo podría introducir aquí un código con esa directiva, y esa directiva siempre empiezan con la misma etiqueta if también, y existen varias, pero una de las más extendidas, por ejemplo la if-def, que lo que hace es que comprueba si está definida una variable y en ese caso hace algo. Por ejemplo, pues yo aquí haría, en el caso que quiera depurar, pues haría mi println y mando un mensaje de depuración, ¿vale? Siempre hay que cerrar la directiva de compilación, en este caso con endif, ¿vale? Aquí pues tendría otro cuando encienda el rojo. Y por supuesto tendría que añadir también la inicialización del puerto, que también la haría dentro de un bloque condicional. Aquí haría nuestro begin 9600. En el caso que exista esta etiqueta de depuración, si existe, este código se utiliza. En el caso en el que no exista, como es el caso particular en el que yo no he declarado esa variable no es variable, esa etiqueta. Si esa etiqueta no está definida, pues este código no se incluiría en el final. Si yo la defino, es decir, si yo aquí al principio defino esa etiqueta, da igual lo que le ponga, cualquier valor es correcto, pues directamente el programa ya incluiría estos códigos, ¿de acuerdo? Esto se utiliza también cuando vamos a trabajar para distintas placas. Por ejemplo, podríamos hacer que en el caso de que una placa estamos trabajando con un Arduino Uno o con un Arduino Micro, en función del micro que se esté utilizando, pues se pueden asignar los pines diferentes o en función del hardware que tengamos conectado. En fin, se puede trabajar de forma que un código genérico
hecho para muchas versiones se adapte en particular para una configuración.